Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Soy el maestro internacional Nicolás Abarca. El día de hoy les traigo una partida de quién fue el segundo campeón del mundo en la historia del ajedrez. Emanuel Lasker, un jugador alemán que le quitó el título a Steinitz y que luego va a perder contra José Raúl Capablanca. En esta ocasión jugaba contra David Janowski, también uno de los mejores jugadores de la época. La partida es del año 1924, un poquito después de que Lasker perdiera su título, pero la verdad es que Lasker se mantuvo activo durante muchos años, 15 años luego de que perdiera el título, así que en esta fecha él estaba jugando todavía a muy alto nivel. La partida en general yo la encontré muy instructiva. Vi varias partidas. La verdad que quería traer una partida en la que ganara con piezas negras. Porque, bueno, la partida anterior que subí con The Stained jugaba de blanca. Así que quiero un poquito ir ahí variando. Así que, bueno, un poquito lo que vi del estilo de Lasker. La verdad que era un jugador muy minucioso. Trataba de ir generando pequeñas debilidades al rival. Hacía también jugadas como muy misteriosas, jugadas muy incógnitas, que la verdad que me costaron de repente un poco dilucidar cuál era su idea. Me costó bastante trabajo analizar la partida porque había momentos donde la verdad que no lograba entender mucho. Así que bueno, espero que les pueda servir a ustedes y bueno, espero poder transmitirle un poco lo que estudié para traer la partida hoy día acá. Bueno, entonces Lasker estaba con piezas negras. Janowski eligió jugar con peón rey y bueno, vamos a jugar una siciliana. Caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil E2 y E6. Una variante Scheveningen para el negro. Esos peones del centro podemos ver que están controlando perfectamente la casilla C5, D5, E5 y F5. En general la idea del blanco va a ser mantener cierta ventaja de espacio y la idea del negro va a ser intentar un poquito ahí mantenerse sólido y en algún momento tratar de aprovechar la columna C, tratar de avanzar sus peones por el flanco dama. Un poquito eso va a ser lo que van a querer hacer ambos jugadores. El blanco se enroca, alfil E7, alfil E3, enroque corto, dama de 2 y A6. Con la idea ya de en algún momento jugar un B5, ¿verdad? Tratar de ir ganando cierto espacio por el flanco de dama. Torre D1 y dama C7. Una jugada importante, lógicamente, para si queremos jugar B5, tenemos que tener defendido a nuestro caballo de C6, ¿verdad? No podemos jugar B5 y dejar este caballo sin defensa. Por eso es necesario jugar dama C7. Caballo B3 juega el blanco y B5 juega el negro. F3 consolidando el peón de E4 y torre D8. Torre D8 una jugada bastante precisa dentro de todo porque intenta jugar D5 en este momento. Además de que, bueno, podemos ver que la torre de alguna manera está presionando un poquito la dama de D2. Entonces, la blanca juegan dama E1, que es una jugada también interesante. Básicamente la dama puede ir a F2, donde amenazaría ubicarse en la casilla B6 con el alfil. Nos podría amenazar una ganancia de calidad. Y también la dama podría llegar al flanco de rey vía G3. Caballo E5 juega el negro, tratando de poder en algún momento saltar a C4. Dama F2 y torre B8. Torre B8 principalmente defiende la casilla B6. Pero vamos a ver que en realidad es una jugada que también en algún momento podría tratar de ocupar con la torre y la columna completa en B. Ahora podemos ver algunos planes del negro, ¿no? Tratar de jugar B4, el negro jugar A5 en algún momento. El alfil de C8 también puede salir vía D7. Y claramente el caballo de E5 puede saltar a C4. Entonces, en este momento es cuando primero me detengo un poco a analizar la posición. Porque Janowski elige jugar alfil de 3. Que a priori es una jugada absolutamente normal, pero es que básicamente el blanco ya se está quedando muy pasivo. El tema es el siguiente, a ver, si no hago alfil de 3, ¿qué hago, no? Por ejemplo, una jugada como torre de 2, que podría parecer
lo más natural del mundo, porque intento doblarme de torre en la columna semiabierta, un poco atacar el punto D6, por ejemplo. Una jugada que uno podría hacer porque tiene cierto concepto, ¿no? Es que inmediatamente me juegan caballo C4. Básicamente me están amenazando 3 piezas, y si como alfil por, me comen peón por, y la torre que vino a la columna a defender solamente una casilla, es que ahora se convierte en una pieza atacante. Por lo tanto, no es tan fácil jugar realmente. En la práctica, y una de las ideas que personalmente a mí me gustaría por mi estilo, sería simplemente jugar G4 y básicamente intentar lanzarme al ataque. Prefiero tratar de buscar contrajuego a quedarme básicamente esperando que el negro vaya mejorando poco a poco sus piezas. Pero bueno, Janowski juega alfil de 3, que tampoco es que pierda inmediatamente, ni mucho menos. Caballo C4 de Lasker. Alfil C1 defiende la casilla B2 y retira su alfil. Y alfil B7 terminando el desarrollo. Dama G3. El blanco intenta buscar contrajuego en el flanco de rey. Y torre C8. En este momento las blancas juegan torre FE1, que es una jugada bastante correcta. Podríamos pensar que alfil H6 puede servir, porque amenaza mate, que no es menor la amenaza. Pero simplemente puedo jugar alfil F8 o G6, que están ahí mencionadas, digamos, están con la flechita. Pero hay una línea mucho más concreta, que sería jugar caballo H5, dama G4, ¿verdad? Para mantener la clavada en G7. Caballo por B2, directamente. Y, por ejemplo, si hace dama por H5, capturo al alfil. Es verdad que deterioré mi estructura, pero básicamente es que ahora el caballo de B2 amenaza la torre de D1, el caballo de C3 está amenazado también por la dama, y mi rey siempre puede huir vía F8, ante cualquier jaque de dama G4, por ejemplo, y cosas por el estilo. Por lo tanto, alfil H6, que podría ser una jugada tentadora, por ejemplo, una jugada que uno de repente en un blitz más o menos ahí se le va de las manos, pero es que básicamente que no serviría demasiado. Así que torre F1 es correcta. Caballo D7. La idea de caballo D7 básicamente es dejarle la casilla F6 al alfil de E7. Ahí va a estar perfectamente ubicado en una gran diagonal. Además, el caballo de D7 podría buscar alguna otra ruta. F4, alfil F6, la casilla E5 está perfectamente vigilada por el peón de D6, por los caballos, ¿verdad? Por la dama, así que no hay que preocuparse de algún E5 del blanco. Y la blanca en este punto ya deciden capturar en C4. Básicamente porque podría existir en algún momento cosas como caballo por B2, por ejemplo, aprovechando que el alfil ya se ubicó en la diagonal y podría ganar cierto material allí. Alfil por C4 está bien, y ahora B por C4. Cuidado acá con comer de dama, la verdad que la mejor jugada es peón por, porque además el caballo de B3 no tiene alguna casilla como tan lógica donde ir. Si comemos de dama, por ejemplo, el blanco podría optar con caballo A5 y la ventaja que tenemos de la pareja de alfil en este momento simplemente desaparecería. Por lo tanto, alfil por hay que comer de peón. El caballo, como decía antes, no tiene una casilla muy fácil donde ir. Por lo tanto, elige jugar caballo de 2. Y dama A5. Y en este momento me gusta detenerme porque dama A5 es como el inicio de un plan a largo plazo. Acá es donde Lasker comienza un poco a mostrar su estilo. Primero está ganando un poco más de espacio en la posición. Tiene, con la dama amplía más su control de casillas. Por ejemplo, la dama se puede transportar al flanco de rey ahora. Le dio como cierto espacio a la torre de C8. Se nota como que con dama A5 tiene mucho más control de la posición. Está luchando mucho más por el espacio. Además, vamos a ver cómo la dama es muy importante en esta partida. Y como que esta jugada es como... Cuando termina de ver la partida, dices como que aquí ya Lasker dice, bueno, me lanzo. Las blancas juegan caballo B1, que a priori es una jugada muy extraña, pero básicamente lo que quiere hacer él es sacar su alfil, que obviamente está en C1
bueno, un poco triste, ¿no? Entonces con caballo B1 la idea es defender el caballo de C3, que de alguna manera podía ser atacado por el alfil. No creo que el Asker hubiese querido hacerlo, pero bueno, digamos que lo defiende. Y el alfil de C1 puede desarrollarse vía E3 o vía D2. Caballo F8 con idea de ir a caballo G6, alfil E3 y dama B4. Esta es otra jugada que me gusta mucho, que me muestra un poco el estilo de Lasker, como decía al principio, un jugador que te iba tratando de formar debilidades, un poco como de ir jugando con tu paciencia, hasta que generaba que sus rivales colapsaran. Alfil C1 y ahora sí caballo G6. Caballo G6 amenaza alfil H4, ganando calidad. Por lo tanto, Janowski juega dama F2. Y este es un momento muy importante en la partida. Porque podríamos pensar, ok, alfil H4 sirve perfectamente cuando la dama está en G3, ¿verdad? Pero ¿por qué va a servir ahora? ¿Por qué va a servir ahora? Lasker juega alfil H4. Lo que pasa es que realiza G3, o sea, como que obliga al blanco a jugar G3, y es que básicamente ahora retrocede. ¿Qué ha logrado a su favor el negro? Es que ahora tiene toda una diagonal, si es que se abre, para su alfil de B7. Y en esta posición, las negras tienen pareja de alfiles. El blanco no tiene el alfil de casilla blanca. Y si se estructura en casillas negras, entonces las casillas blancas se están debilitando. Y esto es lo que va a aprovechar luego el Lasker. Entonces, como que alfil H4, alfil F6 pierde un tiempo, pero a la larga va a ganar todo el control de las casillas blancas, tanto en el centro como en el flanco de rey. A3 juega Janowski, dama A5, alfil E3 y dama H5. Una jugada importante porque viene a acompañar un poquito la acción del alfil en B7 con la dama controlando ciertas casillas blancas en torno al rey de G1. Alfil B6, torre D7, me la están amenazando, torre D2, alfil C6, torre D1, alfil E7 defiende el peón de D6, A4, amenazando, el negro amenaza ahora F5, pero previo a F5 juega torre B7. Ok, y en este momento tengo ahí señalando algunas jugaditas porque cuando llegué a esta posición me detuve a analizar, dije por qué si el negro quiere jugar F5, que era su idea para abrir la diagonal del alfil de C6, ¿verdad? Quiero hacer F5 para básicamente abrir completamente esta diagonal. Digo, ¿por qué hago torre B7 antes? Y acá me detuve un poco a analizar porque dije, bueno, es verdad que un poco estoy obligando al blanco a hacer A5, ¿no? Para que defienda su alfil de B6. Básicamente, si no protege con A5 al alfil, la dama de F2 va a quedar todo el tiempo sobrecargada a la defensa del alfil. Y bueno, lógicamente dije, bueno, pero ¿de qué le sirve al negro provocar A5? Y de alguna manera dije, bueno, quizás el peón en A5 puede quedar débil en el final. También el alfil de C6 controla un poco más las diagonales. Y luego me di cuenta también que a F5 en este momento, si la jugaba de forma directa, sin torre B7, las blancas podían tener la jugada E5. Que a priori es un poco molesta porque, claro, no puedo capturar de ninguna manera en E5 ya que sus torres están perfectamente ubicadas. En la columna me ganarían material, pero la verdad es que yo intuía aquí que algo podía ocurrir con las piezas negras. Y básicamente es que hay varias jugadas que son buenas. De hecho, incluso hasta D5 cerrando es buena. Pero una jugada que es buenísima, acá simplemente era la jugada caballo H4. O sea, digamos que si no hago torre B7 y simplemente hago F5 directa, me juega en E5, caballo H4 es que básicamente está ganando. Por ejemplo, si peón por, alfil por, y bueno, la blanca no tiene muy fácil que hacer aquí. Por ejemplo, a dama E2, alfil F3, dama E3 y dama G4. Rey F1, alfil F3. Y la posición es absolutamente caótica para las blancas porque estoy jugando cosas como dama H3. Bueno, la posición realmente es muy difícil para jugar
con piezas blancas. También estoy jugando cosas como G5. Bueno, de verdad que esta posición es muy compleja. Pero bueno, más allá de ello, más allá de eso, la verdad que la jugada torre B7 es muy interesante. Porque, claro, se quita un poco de la amenaza de las torres. Y básicamente es que obliga al blanco a jugar a hacer algo con el alfil. Entonces, bueno, el blanco juega 5 y ahora sí F5. Ok. Dama E3. Defiende E4. Y ahora E5. El negro, al tener pareja de alfiles, quiere abrir la posición, lo cual le conviene muchísimo. Torre F1, peón por peón y alfil F8. Otra jugada un poco misteriosa, un poco incógnita ahí, que bueno, luego obviamente la hace y luego me doy cuenta que las torres, verdad, van a venir al centro. Pero una jugada difícil de hacer, ¿no? Como con la presión que existe en el centro y hacer una jugada con toda la calma, pero la verdad, jugada muy precisa y muy interesante de Lasker. Caballo D5 juega el blanco, ubicando su caballo delante del peón retrasado de D6. Torre F7, caballo 1 C3, torre E8 y dama D4. Hasta este punto la verdad que Janowski se estaba defendiendo bien. Las negras tienen ventaja obviamente por la pareja de alfiles, porque el rey del blanco está, bueno, ciertamente un poco abierto ahí. Pero las blancas están tratando de cerrar el centro, están bloqueando de alguna manera. No es tan fácil tampoco llegar de forma tan directa o digamos como que irrumpir de forma ya victoriosa en la posición del blanco. En este momento las negras juegan F por E4, las blancas se comen el peón de C4 y alfil D7. Y de hecho este es el momento más, digamos, crucial de la partida. Porque las blancas jugaron alfil E3 en este momento. Pero realmente alfil D7 es una imprecisión. De hecho, probablemente la única imprecisión de la partida de Lasker. Las negras tenían que permanecer con su alfil en la diagonal, jugar alfil A8. Y bueno, la gran diagonal obviamente siempre te genera, ¿no? Ciertas posibilidades. Más posibilidades dinámicas, más en una posición como esta donde la posición es completamente abierta. Y alfil D7 es una imprecisión porque básicamente el blanco podría haber capturado el peón de E4 con caballo por E4. Y bueno, cuando analicé la partida, me puse a pensar aquí, pero ¿por qué no comió el peón? ¿Qué era lo que tanto le molestó a Janowski, verdad? Porque caballo por parece una jugada ciertamente natural. Y es que básicamente existen dos cosas. Una, por ejemplo, el alfil B5. Que podríamos decir, bueno, es que si como el peón, me clavan, me tocan la dama y me van a comer la torre de F1. Pero es que básicamente el alfil B5 no sirve porque el blanco dispone de caballo F6 jaque. Una jugada que simplemente gana para el blanco. Después de peón por, caballo por jaque, fíjense que si muevo el rey a G7, el blanco me come la dama con jaque. Y si muevo el rey a H8, el blanco ahora me captura la torre y me está amenazando mate en G8. Entonces, bueno, puede ser que se le haya pasado esto a Janowski. Puede ser. Ahora, la otra jugada que también podría, digamos, generar un poco de miedo sería la jugada alfil E6. Que de alguna manera, por ejemplo, transforma la posición si es que él vuelve con su caballo de E4. Por ejemplo, pensemos que él se comió el peón de E4 y ahora retrocede. Dice, bueno, me comió el peón, me están clavando en D5, vuelvo para defender mi caballo. Ok, la situación ha cambiado. Ya, al no estar el peón de E4 del negro, ahora la torre de E8 ya tiene la columna completamente abierta. Y en este punto podríamos jugar alfil H3. Fíjense cómo la torre de F1 no puede moverse a F2 porque le metería torre 1 y simplemente no le quedaría más remedio a la torre, por ejemplo, que irse a la primera fila si es que el blanco no quiere perder material. Pero claro, si la torre se va,
ahora entra la dama y el caballo en juego. Por ejemplo, jugás como dama G4 o caballo H4 en cualquier orden, básicamente la posición del blanco estaría colapsando. En este momento, después de alfil E6, por ejemplo en el análisis, las blancas tienen que jugar el movimiento caballo G3. De hecho, es como el único movimiento que no llega a la ventaja del negro. Pero después de dama H4 me quedé analizando esta posición y la verdad que todo es muy complicado. Alfil D7 entonces no era la jugada más precisa, pero digamos que Janowski, bueno, probablemente algo así vio. Cuando analizaba la posición yo digo, pucha, igual es difícil, no, por ejemplo, no poder preguntarle a estos tipos, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron una jugada u otra, ¿no? Que haber estado ahí en la conferencia de prensa después de la partida o algo por el estilo y poder un poco preguntarle a ellos, porque uno se pone a analizar por qué motivo, ¿verdad? No se come el peón y bueno, tratamos uno de buscar ahí las 5 patas al gato. Jugó alfil E3, caballo H4, tratando de llevar el caballo F3, torre F2, alfil H3, atacamos la torre y las blancas deciden capturar en E4 y ya simplemente escupir la calidad. ¿Por qué? Si mueve la torre de F1, por ejemplo torre A1, a cualquier lugar, ¿no? Simplemente dama G4, rey H1 y alfil G2 y después de rey G1, caballo F3 y bueno, casi que el blanco está recibiendo mate, ¿no? Por lo tanto, el blanco está en la obligación acá de entregar la calidad prácticamente. Dama G4 del negro y caballo G3. Caballo F5 juega muy precisa porque básicamente ataca el alfil y el caballo. La torre de F1 sigue atacada. Torre F3 para defender ambas piezas. Alfil por torre, dama por, caballo por E3, caballo por E3 y dama C8. Otra jugada que me llamó mucho la atención de este jugador porque a priori uno diría aquí, bueno, dama H4, uno analizaría dama G6, por ejemplo, manteniendo ahí, mirando al rey del blanco, ¿verdad? Dama E6 también, como que me pongo con la torre. Y el tipo hace dama C8, que de hecho es la mejor jugada de las máquinas. Porque, claro, intenta buscar otra ruta con la dama, aprovechando ahora esas diagonales que quedaron débiles, ¿no? En torno al rey blanco. Así que la verdad que dama C8, una jugada que me causó, bueno, una muy buena impresión. Dama D3, dama C5, dama D2 para defender A5 y mantener defendido el caballo. Y D5, buena jugada, ya que las blancas no pueden capturar dama por D5 a causa de que le comería el caballo, ¿verdad? El caballo está defendido por la dama y por la torre, así que no puede sacar ninguna de estas dos piezas. Rey G2, D4, atacamos el caballo se mueve, alfil E6, le damos vida a nuestro alfil, caballo F2 y dama D5. Y ahora vamos a ver lo importante que es la dama en esta partida y lo fuerte que es una dama centralizada. Recuerdan hace un momento cuando yo les decía que dama 5 era el inicio de todo un plan. La verdad es que la dama ahora vamos a ver cómo realmente termina de ejecutar todo lo que comenzó con esa maniobra dama 5, dama B4, dama 5, dama H5 y la transformación de la dama por todo el tablero. C4, dama por C4, captura el peón. Hay un poco desesperado también Janowski, pero básicamente quiere mover un poquito la agua. Caballo E4, dama D5, caballo por alfil, dama por y caballo D3. Bueno, de momento, calidad de ventaja para las negras, pero todavía hay que hacer la última jugada, ¿verdad? Las últimas jugadas técnicas. Dama D5, la dama vuelve a centralizarse. Rey G3 para salirse de la clavada. Torre F6 amenaza torre G6, por ejemplo. Rey F2 escapa. Torre H6 amenazo torre por H2 jaque. Sería ganando la dama. H3 defiende. Torre F6 vuelvo. Rey G3. Torre jaque. Rey F2 y torre E3. Jugada muy precisa, muy fina de las blancas. Básicamente el negro, o sea, muy fina del negro. Las blancas no pueden comer en E3 porque la casilla G2 está conectada entre la dama
y la torre de G6. Caballo E5 y ahora con toda la calma del mundo dama E4. De nuevo una jugada muy fina de Lasker. Es que básicamente el caballo no puede comer la torre porque le comeríamos su torre de F3, ¿verdad? Que está defendida en este momento por el caballo. O sea, si el caballo se va hasta acá, le comemos la torre. Y la torre si se mueve sabemos que podemos entrar nosotros a la casilla G2. Por lo tanto, Janowski intenta de alguna manera, bueno, mover algo, ¿verdad? Pasar ahí. Y H5 hace lo mismo Lasker y dice, bueno, a ver si se te acaban los tiempos de pasar. Dama D1 y ahora torre F6, casi culminando la partida. Te amenazo ahora simplemente comer el peón de F4. El blanco vuelve con su caballo para defender el peón. Y G5. Ataca con todas sus piezas. Caballo C5 intenta el blanco. Y dama D5 nuevamente. Vuelve a su casilla central. Caballo D3. Peón por peón. Caballo por peón. Y dama E4. La dama vuelve a esa casilla y las blancas abandonan en vista de que van a comer en F4 y si el caballo se retira, comer en F3 y el rey blanco simplemente va a estar pronto a recibir jaque mate. Bueno, la verdad una partida que me ha costado mucho dilucidar. La verdad que estuve bastante rato viéndola, la vi una o dos veces para encontrar todos los detallitos. Siempre se van a ir detallitos porque ustedes saben que si no el video se hace muy largo. Pero bueno, muy interesante realmente el juego de Lasker. La verdad que tenía un estilo muy particular. Bueno, espero que les haya servido a ustedes de algo. Ojalá hayan aprendido alguna cosita por ahí. Al valor de la pareja de alfiles, ¿no? Cómo él buscó abrir toda la posición. Y cada jugada intermedia que hacía, ¿no? Era un jugador, la verdad que... bueno, algunos decían que incluso tenía un ajedrez, digamos, casi completo, ¿no? Era un jugador como universal. Así que bueno, bueno, nada, espero que la hayan disfrutado y chicos, me voy, me retiro. Los veo en el próximo video. Adiós.